convierte en un recuerdo tan doloroso y nuestro exilio parece que no va a tener fin. Muchos nunca regresaron a sus casas. Acabaron en tumbas como esta, en grandes tumbas para los generales y en pequeñas para los soldados. Todos ellos murieron defendiendo la Gran Muralla. Pero el sufrimiento de los soldados sirvió para algo. Su presencia preservó de los ataques enemigos a comerciantes y viajeros. Las caravanas que nunca se apartaban de la protección que ofrecía la muralla abandonaban China cargadas de seda, pieles, cerámica y ruibardo, una planta desconocida en el oeste y muy apreciada en medicina. Esta fue la famosa Ruta de la Seda. Los comerciantes regresaban con oro, marfil y coral. Se trataba de una ruta muy peligrosa, ya que atravesaba los mayores desiertos del mundo. Pero al menos la muralla y sus guardianes les protegían de los ataques de los bandidos a lo largo de su extensión. La Gran Muralla originó una vertiginosa reacción en cadena para la dinastía Han. Ofrecía protección a las caravanas de la Ruta de la Seda. El número de caravanas aumentó y prosperó, y los Han se enriquecieron y extendieron sus territorios hacia el norte y el oeste de la Gran Muralla. Cansados de dar vueltas en la base de una muralla que no podían traspasar, los nómadas se dirigieron hacia el oeste y conquistaron Asia Central y Europa del Este, amenazando también el otro gran poder del viejo continente, Roma. Cuando Atila el Huno, el azote de Dios, avanzó sobre Roma, tenía miedo de que el Papa Leo se dirigiera a las puertas de la ciudad para suplicarle que no atacase la ciudad sagrada. Este encuentro entre paganismo y cristiandad nunca hubiera tenido lugar sin la existencia de la Gran Muralla. Según la leyenda, Atila, un hombre muy supersticioso, optó por la retirada ya que el nombre del Papa significaba el león. Pero tan solo se trató de un alivio temporal para los romanos. Un ataque posterior hizo que Roma se rindiera ante Atila, quien sumergió a Europa durante 5 siglos en las llamadas Edades Bárbaras. Mientras Europa sufría, China entraba en su época dorada con la llegada de la dinastía Tang, con los emperadores más ricos y poderosos en la historia de China. Hay estatuas de guardianes del espíritu esparcidas por todo el país que protegían las tumbas de la época dorada de China. Una de las pocas tumbas reales excavadas pertenece a la princesa Yontai, la hija de un emperador. Refleja la lujosa vida que llevaban estos aristócratas de vocación internacional, con sus costumbres importadas de la Ruta de la Seda y sus partidos de polo. Los ejércitos de la dinastía Tang controlaban grandes áreas a ambos lados de la muralla, por lo que ya no se utilizaba como sistema defensivo y se convirtió en una ruina. Para mantener el orden en las estepas, los Tang prefirieron dar mayor importancia al comercio y la diplomacia, más que al sistema defensivo de la muralla. Y los mejores diplomáticos de la época eran las princesas chinas. Cada cierto periodo de tiempo se elegía una princesa para casarla con un jefe nómada. Se enviaba con sus eunucos, criados y montones de lujosos regalos. La vida en el exilio era una tortura para estas princesas. Estaban acostumbradas a ser tratadas como frágiles bellezas de porcelana, y ahora se les obligaba a comer trozos de carne cocida, beber leche fermentada de yegua y dormir con un marido bárbaro que nunca se lavaba. Una princesa se lamentaba así. Mi casa es la yurta. Mis paredes son de fieltro. Mi bebida es la leche fermentada. Vivo en un país extranjero soñando en convertirme en una grulla amarilla para poder volver a mi hogar. Enviar una princesa al exilio y casarla con un bárbaro parecía en principio un precio muy pequeño para comprar la paz.
Era desde luego un sistema más barato que construir y vigilar una gran muralla. Pero esta política solo tuvo un éxito transitorio. Un nuevo peligro les acechaba desde los eriales del norte del país. China estaba a punto de enfrentarse con el guerrero más cruel que ha conocido la historia. Más allá de la gran muralla, los pueblos bárbaros recorrían Asia destruyendo aldeas y saqueando todo lo que se les cruzara en su camino. Aquí empezó la peor pesadilla que ha vivido China, con el nacimiento de un niño con su mano derecha empapada en sangre, un presagio de lo que iba a suceder. Mientras crecía, Temujin se hizo muy fuerte. Aprendió a dominar el arte de la política tribal y gracias a su astucia y traiciones llegó a ser el jefe de su tribu y más tarde de varias tribus. En 1204 ya estaba al mando de todas las tribus y se convirtió en el primer rey de todos los pueblos nómadas. Le llamaron Genghis Khan, rey de reyes. Se dice que sus crueles guerreros no sabían lo que era el dolor ni la compasión. Podían cabalgar durante días sin desmontar. Cuando escaseaba la comida sorbían la sangre de sus caballos. Nunca hacían prisioneros, ya que masacraban ciudades enteras. La gente les tenía tanto miedo que se rendía sin ofrecer resistencia. Genghis pronto dirigió su atención hacia el sur, hacia las fértiles tierras de China. La mano sangrienta de su nacimiento estaba a punto de cumplir con su terrible destino. Durante el verano los cauces secos de los ríos ofrecían rutas fáciles de invasión a los nómadas, cuya intención era saquear las ricas ciudades chinas de las llanuras. Por esta razón estos pasos permanecían fuertemente vigilados, a pesar de que habían dejado que el resto de la gran muralla se convirtiera en una ruina. Un ejército mongol de 100.000 guerreros invadió China a través de este paso situado al norte de la capital, Pekín. Hoy día es todavía la vía principal por donde el tren y la autopista en dirección a Pekín pasan a través de las montañas. Genghis Khan se detuvo aquí frente a la puerta norte de la fortaleza de Jiyongguan. Los chinos horadaron la tierra ante la puerta para colocar estacas que frenaran el avance de las hordas mongoles y sellaron la gran puerta de la fortaleza con hierro para impedir que la abrieran. Después de un mes de espera y sin ninguna señal de debilitamiento de la fortaleza, Genghis Khan decidió flanquearla. Mandó un grupo de soldados a través de las montañas, donde los chinos en esta época no se habían preocupado de mantener en pie la muralla, y atacaron la fortaleza por la parte de atrás. Cuando el ejército chino se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Los mongoles avanzaban por la llanura atacando Jiyongguan por la retaguardia. Destruyeron la puerta norte y dejaron pasar a todo el ejército. Los bárbaros y extranjeros reinaban ahora en China. Fue una lección que los chinos nunca olvidarán. El sucesor de Genghis Khan fue Kublai Khan, quien gobernó el mayor imperio que ha conocido la historia. Se extendía desde China hasta las mismas fronteras de Europa y no necesitó la ayuda de una gran muralla, lo controlaba todo. A pesar de su influencia, Kublai Khan no iba a durar en el poder. Los chinos todavía consideraban a los gobernantes mongoles bárbaros invasores. Las devastadoras inundaciones del río Amarillo desencadenaron una revuelta popular contra los odiados soberanos extranjeros y los mongoles fueron derrocados. Fueron reemplazados por una dinastía china, la Min, quien estaba dispuesta a no volver a caer en los errores del pasado. Estos son los descendientes de los hombres que construyeron la muralla durante esta dinastía y expulsaron a los mongoles fuera de China. Están orgullosos de sus antepasados, hombres y mujeres que construyeron y defendieron la última gran muralla china. Esta es la razón por la cual estos agricultores de una aldea remota todavía practican las artes marciales cada mañana antes de acudir a trabajar en el campo. Los nuevos gobernantes, los emperadores Min, se mostraron resueltos a que no volviese a suceder una nueva invasión. Por lo tanto, en 1368, cuando Europa estaba siendo diezmada por la peste negra, los emperadores Min llevaron a cabo el mayor proyecto de la ingeniería civil del mundo.
Es incluso mayor que las murallas anteriores, ya que ésta se construyó en piedra en su mayoría. La muralla Min se extiende desde Sanaiguan